invitado es el profesor Alejandro Hurtado. Preséntese, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Hurtado, tengo una maestría en Psicología Social y mi especialidad es en cuestiones de violencia. Pues bueno, empecemos a la entrevista. ¿Cómo usted definiría la paz mental? La paz mental yo la definiría como un episodio efímero de tranquilidad, tanto personal, física y mental. De las definiciones que ha escuchado, ¿qué considera que normalmente es considerada la paz y la tranquilidad mental? Son cosas diferentes. Lo que llaman ustedes paz mental es como un momento muy efímero, te decía en la primera pregunta, en torno a la cuestión psicológica, moral, emocional e incluso hasta económica. Y esa era la paz mental. ¿Y el otro cuál era? La tranquilidad. La tranquilidad pienso que va como un proceso un poco más profundo, ¿no? En el cual cumples con tus responsabilidades, te sientes bien con lo que tienes, con lo que vas construyendo, tienes una sensación de calma. Con la tercera pregunta, ¿es lo mismo para usted salud y tranquilidad mental? No. ¿En qué se diferencia? Como te decía, la tranquilidad o la paz mental creo que es como un momento de felicidad, tiene un punto de caducidad. La cuestión de salud mental va en torno a la arquitectura de pensamiento que tienes. Porque si tú analizas bien las cosas, tomas decisiones, actúas de forma coherente y congruente, vas a tener esa paz, por así decirlo. Pero no es otra cosa más que cuidar de cómo piensas y en qué piensas, qué eliges pensar, ¿va? ¿Usted cree que los civiles y soldados que no están expuestos a un conflicto bélico tienen una estabilidad mental? Sí, sí la tienen. Al ser seres sociales, vivimos con base en normas, acuerdos, leyes, normativas que nos permiten tener como un cierto control de actos y preocuparnos por ciertas prioridades. Entonces yo creo que sí tienen una estabilidad. ¿Considera usted que la inestabilidad mental puede dar origen a conflictos bélicos? Me refiero a la inestabilidad de unos cuerpos. No, definitivamente no. Una guerra o un movimiento bélico ya mayor siempre tendrá el respaldo de la sociedad, si no funciona. Entonces no puede ser con base a unos cuantos. A lo mejor si hablas de círculos de poder o sociedades, sí, pero para unos cuantos no. ¿Considera que propiamente en una sociedad ideal, estable y civilizada, donde sus habitantes sean estables, puede causar un conflicto? Pues para empezar no creo que exista una sociedad ideal, porque por autonomacia, ideal quiere decir inalcanzable, ¿va? Y pues solamente si habláramos, no sé, del libro de Un Mundo Feliz, tendríamos que suprimir también todos los sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que usted supone que siente una persona al estar en un ambiente de conflicto y peligro? No es que yo suponga, creo que ya hay muchos estudios y de las respuestas básicas a nivel amigdalar, el ser humano solamente tiene 3 respuestas ante la amenaza: el shock, la pelea o la huida. Si son sujetos que están entrenados para pelear, están un tanto condicionados para funcionar bajo esos escenarios. ¿Qué va a sentir? Angustia, miedo, preocupación, tristeza. Pero sobre todo, en movimientos bélicos, lo que hacen es sobreexaltar su agresividad. ¿Cuáles son las primeras reacciones de una persona a nivel emocional al exponerse en un ambiente de conflicto y peligro? Ya las mencioné, solamente existen 3 respuestas: el shock, la pelea o la huida.
¿Cuáles considera usted las primeras reacciones de una persona a nivel físico y mental al exponerse en un ambiente de conflicto y peligro? Ok. Viene la contracción de la pupila, viene la sudoración de las manos, la rigidez del cuerpo, la angustia, la preocupación y posiblemente incluso hasta las ganas de llorar. En una situación de peligro o muerte, ¿cómo reacciona nuestra mente y emociones al respecto? Pienso que cuando el peligro es muy inminente, lo primero que pasa es el bloqueo, salvo que estés capacitado para reaccionar ante momentos bélicos o ante situaciones muy estresantes. ¿Cómo sobrelleva una persona aquella situación? No te escuché. ¿Cómo sobrellevaría esa persona la situación? Es que cuando hablan de situación de riesgo o muerte, sí tendrían que ser como un poco más específicos si es algo como un accidente o es algo como un conflicto armado continuo. Bueno, repito la pregunta. ¿Cómo sobrellevaría la persona en el acto, cuando está en un conflicto bélico? ¿Cómo reaccionaría? Pues es muy variable la respuesta, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros mecanismos de defensa para proteger nuestra realidad, por así decirlo. Hay gente que cuando ve algo muy agresivo o violento lo que hace es reírse, o hay gente que queda en shock, hay gente que entra en pánico. Entonces es muy variable, depende de la persona. Depende de la persona, muy bien. ¿Todo esto da lugar a problemas cognitivos? Se han hecho estudios en neurociencias que desmienten ciertas teorías que teníamos. Antes, cuando había un evento postraumático, pensábamos que la gente bloqueaba los recuerdos únicamente, por eso no se acordaba. Hoy, gracias a marcadores biológicos, podemos saber que cuando una persona siente un miedo tremendo, hay una liberación por parte del cerebro de cortisol, pero el cortisol en exceso quema las neuronas que podrían albergar ese recuerdo, entonces simplemente no se acuerda porque no lo tiene. Entonces sí puede haber daños. Bueno, ¿podría explicar más sobre los problemas que se desencadenan? A eso iba. Eso es en una situación de riesgo, ¿va? Se libera el cortisol, se quema esa área neuronal, pero cuando ya hay el trastorno de estrés postraumático, es como revivir la situación una y otra vez, o asociar otros eventos con esto. Entonces la liberación de cortisol es continua y va quemando no nada más esas áreas, sino va afectando otras. Por eso hay gente que dice, no, es que regresó de la guerra y se volvió loco. No se volvió loco. Debido al estrés postraumático y a liberación de sustancias en nuestro cerebro, hay quemas de neuronas. La decadencia en salud mental es cíclica. O sea, en este tipo de conflictos, la salud mental de una persona es cíclica, la decadencia. ¿Podría darnos un... No entiendo el término cíclico. Ajá, me refiero a que la decadencia de nuestra salud mental al estar en un conflicto es cíclica, va por fases, vamos perdiendo primero una cosa, luego otra, escalando. Básicamente es como cómo se construye la desesperanza, me estás preguntando básicamente. Sí. Mira, cuando hay un movimiento armado, llámese como algunos de los antecedentes que tenemos, Vietnam, Afganistán, Kuwait, que ahí sí hubo bombazos, intervención militar y todo eso, pues creo que viene la incertidumbre, y la incertidumbre crea flagelos tanto de fuego amigo como del enemigo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a ver que en mi ciudad hay quemas, hay protestas, hay balazos, muchas de las normas o acuerdos sociales se rompen y ya no las respetas ni con tu vecino, porque si tú sabes que tu familia va a pasar hambre, lo que te preocupa es que tu familia no pase hambre, no te importa la familia del vecino, ni tus amigos, ni esto ni lo otro. Entonces empiezas como a ponerte a la defensiva y salen las conductas más primitivas que regularmente hay.
Ok, entonces podríamos decir que a lo largo de pues, un conflicto, la moral, la tranquilidad ya mencionada va decayendo a instintos primitivos. Sí, porque digo, lo que nos construye como sociedad son los acuerdos a los que llegamos, las normativas, nuestra constitución, nuestros principios, nuestros valores. Pero cuando hay una intervención bélica, se podría decir que todo esto queda suspendido. Entonces, lo que te preocupa es tu instinto de supervivencia. Ahora en esto tomaremos como ejemplo el clásico, bueno, en un contexto más a nuestro país, ha escuchado del narcotráfico, ¿no? Bueno, entonces, como ejemplo, pondremos a tres personajes, caracteres, que es la policía, o defensores, soldados, gente civil y propiamente los traficantes. ¿Ok? Imagínese la escena y trate de pensarla, ¿de acuerdo? Y a las preguntas. Es que hice mi tesis de maestría con respecto a ese tema. ¿En serio? Los efectos psicosociales de la presencia del narcotráfico en diferentes poblaciones. Ciudad Juárez y Puebla. Ciudad Juárez y Puebla. Ok. Bueno, creo que esto se le va a hacer un poquito más fácil. ¿Qué tipo y cuáles afecciones desarrollarían todos los afectados? Ahí a lo que vamos son efectos psicosociales, porque se trastoca lo que es el día a día en la vida cotidiana de las poblaciones. Entonces se trastocan hábitos, espacios, costumbres y economías. ¿Por qué? Porque se abren microeconomías, que son las de los narcotraficantes y los narcomenudistas, los halcones, que son la gente que cuida la vigilancia o la seguridad de los narcotraficantes. Hay formaciones de nuevos cuerpos policíacos, como en Juárez estaba la policía federal, la policía única, el ejército y pues la policía de los narcos, porque también había gente que te andaba en convoys con ellos. ¿Quién sale más afectado de manera mental, psicológica y cognitiva de aquella situación? Yo creo que es una afectación general, o sea, no podríamos hablar solo de las víctimas porque desafortunadamente el narcotráfico trae muchos flagelos. En el caso de Juárez, el fenómeno más repetitivo eran los huérfanos por el narcotráfico, porque muy probablemente el papá y la mamá trabajaban en el negocio, y si los mató el grupo rival, ¿quién veía a los niños? ¿Va? Cuando estuve allá, uno de los problemas que estaban atendiendo era la construcción social de los niños con problemas de sicariato. Eso quiere decir que eran niños de 7, 8, 9 y 10 años que ya habían matado a alguien por necesidad. Si hablamos a cuestión hombres, mujeres, como género, cada uno tiene sus problemas graves, pero también como sociedad yo creo que es un gran resquebrajamiento al tejido social, porque se trastoca todo, como te ves, la parte económica, la moral colectiva, incluso hasta la pertenencia. ¿Por qué? Cuando se dio el problema de la guerra contra el narco, que inicia la administración de Felipe Calderón, hay una migración inmensa del norte hacia el centro y sur del país. Bueno, como usted lo dijo, nos podemos saltar esta pregunta porque, queríamos preguntar cuál era el menos afectado, pero usted acaba de decir que cada persona, cada situación tiene sus propias consecuencias. Sí. Y demás. Pasamos con la 26. ¿Qué efectos mentales, emocionales y cognitivos consideraría que desarrollarían los atacantes, o sea, los narcotraficantes? Los narcotraficantes pues tienden a desarrollar personalidades psicopáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que son gente que tiene la intención número uno de mostrar su ferocidad o su agresividad ante actos denigrantes, los desmembramientos, los levantamientos, la tortura,
la grabación de videos como lo hacían los musulmanes en algún tiempo, y eso va afectando primero que nada la conciencia moral, o el juicio moral, porque ahí ya no importan los pensamientos, sentimientos o intereses de los otros, simplemente buscan una supremacía. Entonces eso, al relajar la moral, permite otro tipo de situaciones. Algo que se ha encontrado en torno a los narcotraficantes es que regularmente tienen un alto consumo de alcohol y de sustancias enervantes, porque eso relaja la moral, los desinhibe y permite que lleven a ese tipo de actos. Pero siempre y cuando se vuelve a la conciencia como tal, pues sí hay un desgaste en la personalidad, porque si hay algo que a lo mejor solamente hubieran hecho drogados, la próxima vez no van a necesitar estar drogados. Ahora, los efectos ya mencionados, pero ahora con los defensores, o sea, la policía, grupos de combate, ejército. Pues volvemos al punto. Yo creo que sería a lo mejor un poco menor, porque lo hacen con otras intenciones. Cuando tú entras, por ejemplo, al ejército o a la marina, lo haces por convicción. Algunos por necesidad, no lo voy a negar, pero la ideología que te meten cuando te dan lo que llaman academia es que cultivan en ti el amor a la patria, digamos de cierta parte un nacionalismo. Entonces, la función del ejército es salvaguardar la integridad, el bienestar de la nación, ¿va? Entonces se podrían decir que moralmente están justificados, por eso lo definimos como la violencia legítima. Es la violencia que puede ejercer el Estado de una forma legal. Igual que las dos anteriores preguntas, ¿qué efectos mentales, emocionales y cognitivos consideraría que desarrollarían los atacados, en este caso el pueblo, las personas que viven alrededor? Sí, eso principalmente. Eso es algo que si es crudo, es grave y es fuerte. ¿Por qué? Como decía hace rato, trastoca varios ambientes, desde lo social, económico, chalala. Pero ya a nivel personal, por ejemplo, me tocó ver cuando yo estaba haciendo la tesis, el caso de una madre. Lo voy a citar para responder de una forma muy simbólica, ¿va? Yo estaba en la universidad porque estaba haciendo todavía los ajustes del instrumento de tesis. En aquel entonces estaba el movimiento armado fuerte, o sea, había matanzas en el día, había convoys que dejaban cabezas frente a la fiscalía, balaceras, convoys por toda la ciudad. Era algo muy común. Y dieron exactamente las 12:30 de la tarde. Y yo estaba con una de las secretarias de la universidad. Y la señora no dejaba de ver el reloj. A las 12:45 se sentó y empezó a llorar. Yo le decía, ¿qué pasa? Me dice, es que a esta hora mi hijo ya debía de estar en la casa y ya debía de haberme llamado y no me contesta. Como a los 5 minutos llama el chico y le dice, ay mamá, perdón, es que tenía muchas ganas de pasar al baño, por eso no te había llamado. Y la señora fue así, no te preocupes, está bien. O sea, de un escenario normal de que podríamos decir, se quedó jugando con sus amiguitos, viene de la primaria, a decir, seguirá vivo. Entonces, imagínate las consecuencias que tiene en una madre, en un padre que sale a trabajar, en una trabajadora de una textilera, ¿va? O sea, hay un sentimiento de desesperanza, depresión, angustia, zozobra, porque no saben si van a volver a casa. Ahora, en los atacados, pues ellos están más conscientes, por eso desarrollan como ciertas actividades que les dan cierto confort. Han escuchado de Malverde, Jesús Malverde, el santo de los narcos. Pues tanta es la necesidad de tener que alguien los cuide, que inventaron sus propios santos, ¿no? Porque si tú vas a una iglesia con tradición judío-cristiana, no robarás, no matarás, no fornicarás, no desearás a la mujer del otro, ¿no? Pero no checa conmigo ni con lo que yo hago.
Entonces necesito mis propias figuras que sí me lo permiten, ¿no? De hecho, Pablo Escobar rezaba a María Auxiliadora, ¿no? Si tienen ojos que no me vean, si tienen manos que no me alcancen, shalala, ¿no? Es toda una oración que él desarrolla pidiendo por eso, ¿no? Les decía, al final solamente dices, si vienen por mí, dame oportunidad de defenderme. Entonces también tienen que buscar cierto equilibrio dentro de la patología. ¿Ha visto a alguien con lo que acaba de escribir, con unas consecuencias? O sea, unas consecuencias de lo que ya hablábamos, tanto de narcotraficantes como de los atacados, de los defensores. ¿Usted ha visto? Sí, mi formación es social, pero también clínica. Y al ser clínico, tienes que actuar con profesionalismo, ¿no? Y si alguien te pide ayuda, debes de brindarla siempre y cuando no pongas en peligro la vida de terceros. Entonces sí, por ejemplo, he tenido en mi consultorio gente con miembros cercenados después de ser secuestrada. He tenido a ex-sicarios que buscan rehabilitarse. He tenido a personas con trata de blanca y problemas de drogadicción y venta de estupefacientes. ¿Y cuáles son los problemas más recurrentes? En las víctimas, la sensación de frustración, injusticia, impotencia, incapacidad, el preguntarse continuamente ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Es angustia y estrés postraumático. En torno a los agresores, pienso que es menor, porque ellos justifican su proceder. Solamente que si te dicen que me ha tocado atender a 2 personas que se dedicaban a esto y te dicen, es que los veo, es que a todos los que me he echado me siguen. Y es el sentimiento de culpa, porque su motivación netamente es económica. Si ellos lo hicieran por venganza, ellos dicen que no tienen remordimiento, tienen un porqué, pero cuando lo haces por dinero, puede que te sigan. Eso es lo que dicen ellos. Bajo su criterio, ¿cree que estas afecciones tengan solución? Sí. Al ser una persona clínica, creo en la rehabilitación psicológica. No al 100, pero sí hay mejoras, ¿va? Hay muchas técnicas, metodologías que puedes usar. La que he visto que más respuesta o mejoras tiene es cognitivo-conductual. ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Tratamiento de psicoterapia y un compromiso real, porque si no hay esa necesidad voluntaria de querer resolver el problema, la psicoterapia no tiene efecto. Pero sí, digo, no al 100, pero sí se puede tener una vida normal. Como última pregunta, ¿le ha gustado esta sesión? Sí. Es interesante porque este tipo de ejercicios, desde una perspectiva académica, le da a los jóvenes la contraparte, lo que no se ve. Desgraciadamente en nuestra sociedad está el imaginario para muchos que están en necesidad de que el narcotráfico siempre es una posibilidad. Y para los narcotraficantes, la pobreza siempre da oportunidad a cautivar a nueva gente e involucrarla. Entonces, ante estos ejercicios, nuevamente, se pinta la otra parte de la moneda, ¿no? Los daños, lo que no te dicen, lo que te va a costar, lo que vas a sufrir, lo que involucra a nivel social, psicológico y emocional. Pues muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias, profesor, y pues... Hasta la próxima. Hasta la próxima.